Y en esta mañana de lunes de Mercado Visión tenemos el placer de recibir a Guillermo Willy Bernaudo, que es el ministro de Desarrollo Económico de la provincia de Entre Ríos. Willy, gracias por recibirnos, bienvenido, buen día. Buen día, Silvio, ¿cómo estás? Gracias a Dios, muy bien, Guillermo. Bueno, el dato, primero preguntarte cómo está la cuestión climática, porque nos llegan algunos mensajes de lluvias importantes, no de la magnitud que hubo en los últimos días, lamentablemente, en el norte de la provincia de Buenos Aires. ¿Tenés dato de lo que está pasando por Entre Ríos a esta hora? En el sur de Entre Ríos es donde ha habido lluvias más grandes. Por supuesto que nada que ver con lo de Buenos Aires y con tiempo mucho más corto, por lo menos hasta ahora empezó a llover 2 días más tarde. Así que bueno, todavía no tenemos idea del impacto total, pero por ahora viene siendo algo dentro de no digo normal, pero de una lluvia grande, ¿no? La mitad norte de Entre Ríos no, ha sido lluvia de 20, 15 milímetros, 30, 40 en algún lugar. Así que es alguna zona más cerca, digamos, del sudeste de la provincia es donde más impacto ha tenido y estamos esperando a ver cómo terminan los guarismos totales de lluvia. Agradecemos tu contacto porque siempre tenés predisposición para aclarar todo lo que surge en materia de dudas y en este caso desde el punto de vista de la infraestructura, porque el lunes de la semana pasada nos visitó el ingeniero Andrés Jale, que además es productor de la provincia de Entre Ríos, y Andrés hacía una consideración sobre lo que pasa con el estado de los caminos también en Entre Ríos y haciendo particular hincapié en el estado de la Ruta 20. Inmediatamente vos te comunicaste y dijiste, tiene razón el ingeniero Jale, pero no del todo porque la provincia empezó a trabajar sobre la Ruta 20. Esto es así, ¿dónde empezó a trabajar y a tratar de mejorar el estado de situación de un camino muy pero muy importante en la provincia? Bueno, hay que mirar un poquitito el entorno, ¿no? Eso era una obra de pavimentación que había iniciado el gobierno anterior y que le había dejado sin pagar. Le había dejado la obra atrasado en los pagos de los últimos certificados, con un atraso enorme. Así que la empresa constructora reclamaba unos montos importantes por certificados viejos, más intereses y demás. Se está haciendo se está avanzando en un convenio con la constructora que estaba a cargo de ese camino para avanzar en ese tramo de 27 kilómetros que está en marcha. Por supuesto que nada peor que un camino en construcción con la tierra removida, sin terminar, para cuando llueve, ¿no? Así que hasta ahora, en este periodo, la provincia se ha encargado más que nada de tratar de mantenerlo mínimamente transitable, ya te digo, en una obra en construcción. Pero bueno, se ha destrabado este problema porque fue el último problema que tuvimos de obras de este tipo. Esta provincia estaba llena de obras iniciadas y no pagadas. Algunas los contratistas ya habían cesado de trabajar, en otras estaban trabajando y se les habían certificado, y había una deuda de más de 40.000 millones sin recursos con qué pagarlas cuando llegamos. En este año y 4 meses se ha estado en eso, en ordenar esas cuentas, y se ha puesto en marcha un plan general de mejora. Así que esta ruta está entrando seguramente ahora en el segundo semestre en obra de nuevo para hacer el tramo que estaba previsto, ¿no? De 27 kilómetros por hora. Hay una, Y la misma ruta, que la parte que es pavimentada, sí ya se ha empezado a arreglar desde el sur, desde Gualeguaychú hacia el norte. Pero desde, este que decía Andrés Jale, sí es puntualmente el lugar, la última obra que pudimos poner en funcionamiento, o reacordar con los contratistas, ¿no? Willy, eh, cuenta la leyenda de los productores allí entrerrianos que esta ruta se pagó como dos veces y que nunca se concretó el arreglo y la puesta en condición como para que los productores puedan trasladar el producto de su esfuerzo. ¿Esto es así? ¿Hay dato de esto? No, a nosotros no nos consta esto, si no estaría denunciado, si no lo hubiéramos denunciado. Estamos hablando del gobierno anterior, ¿no? Siempre de que Ujú. esos pagos se habrían hecho en el gobierno anterior. A nosotros no nos consta, no lo hemos encontrado. Lo que sí es que hay la mentira de que está la plata y se pagó y iban y anunciaban obras, 2, 3 veces anunciaban la misma obra, ya tenemos los recursos para hacerla, y como todo era una fantasía, se crean estas cuestiones. La plata está, se gastó y no se hizo. No, lo que fue una mentira que fueron a contar varias veces obras que se iniciaban y no se iniciaban y la plata no estaba.
Así que hay mucho, mucho de eso. Ya te digo, encontrábamos, fue parte de una campaña electoral de fin digamos, de ciclo del gobierno anterior, que salió a inaugurar y iniciar, no inaugurar, sino a iniciar obras y contratar obras por todos lados sin tener los recursos para pagarla y se ve que con una esperanza de un pagadiós que la nación algún día mandara plata o algo así, pero también lo puede saber la gente que cruza la provincia de este a oeste o la ruta 18, la autovía 18 es un parche detrás de otro, se tenía que ser una autovía y estamos también igual en la peor situación, ¿no? Era mejor tener la ruta como estaba que a lo que dejaron en el gobierno anterior. Ahora el gobierno nacional, por eso es nacional, está reactivando esa ruta, esperemos que la terminen. Guillermo, ¿cuál es la extensión de la Ruta 20 y, eh, digamos, a cuánto están los productores y entrerrianos en general de tenerla en buenas condiciones en toda su extensión? Bueno, la ruta 20 de punta a punta son más de 200 y piquito de kilómetros. Va de Gualeguaychú hasta Federal. O sea, es una ruta que va paralela al medio, como decía Andrés, paralela al medio de la provincia sobre el este del río Gualeguay. Pero el tramo que estamos conversando es algo así de 70 kilómetros más o menos. En la parte anterior es una ruta que ya está pavimentada de hace mucho tiempo, muy deficiente en el ancho, en la pintada, en el bacheo, que se está arreglando esa parte pavimentada. Y el último tramo, eh, hay tres o cuatro tramos de licitación, son 70, 80 kilómetros. Eh, hay 27 que son los de la obra esta, que son los que están en cuestión para solucionar a la brevedad, ¿no? ¿Cuáles son las obras Licitarse, prioritarias? se está Sí, licitando antes de fin de año ahora. antes de fin de año. Bueno, ojalá Dios quiera lo Se está puedan, licitando, ¿no? sí, sí, lo puedan llevar a cabo. ¿Cuáles son las otras obras prioritarias desde el punto de vista de la infraestructura para apuntalar justamente el desarrollo económico en la provincia? Bueno, mira, en esta etapa estamos en una etapa donde hay dos ejes en los caminos. Uno, que es lo que llamamos bacheo y recuperación de rutas pavimentadas. Todos los caminos pavimentados, salvo 130 kilómetros de la ruta 6, todo lo demás está roto. Así que se han hecho cuatro tramos, ya se han firmado dos de esos tramos, que va de norte a sur, de sur a norte, arreglando distintas rutas de la provincia, la 32 ya está en marcha, bueno, hay varias en marcha ya, que se licitó el primer grupo, hay un segundo grupo licitado y se van a licitar dos grupos más. Hay tramos, por ejemplo, la ruta 1 y 2 provincial, que van de La Paz hasta Chajarí, donde realmente es peligroso transitar por los pozos. Todo eso está licitándose para hacerse todo en 2 años, tener todas las rutas pavimentadas en marcha, las provinciales. Después está el tema de las nacionales aparte, que eso depende de Nación y estamos tratando de negociar después te comento. Y después están los caminos vecinales. Caminos vecinales Entre Ríos tiene más de 20.000 kilómetros, 22.000 kilómetros, y gran parte de eso era, una parte de eso, una parte menor de eso era ripio, lo que llamamos acá ripio, el empedrado, el entoscado de la provincia de Buenos Aires, eh, ripio y brosta, que eran también sin ningún mantenimiento y estamos en la etapa de poner todo el impuesto inmobiliario que pagan los productores rurales, todo el impuesto inmobiliario rural va a los caminos de ripio y brosta para recuperarlos. Y en los caminos de tierra estamos iniciando un proceso de aumento de consorcios y de trabajo con las comunas, porque eso depende directamente de provincia. Pero bueno, ha habido una reactivación importante de vialidad. Tomás el año 24 con respecto al 23, las máquinas hicieron de mantenimiento más kilómetros de camino y gastaron el 20% menos de combustible, porque era otro de los problemas que tenía vialidad y de hecho hay un caso anterior del gobierno, no del gobierno de Bordet, sino de Uribarri, de un director de vialidad que usaba las máquinas para subcontratar ahora vialidad, usaba las máquinas de vialidad y cosas así. Bueno, en ese ordenamiento estamos. ¿Cómo se fondea para llevar a cabo el resto de las obras la provincia, teniendo en cuenta que además el gobierno nacional tiene frenada la obra pública, ¿no? Hoy sale de rentas generales, o sea, de todo el paquete fiscal de la provincia. El 100% del inmobiliario rural va a caminos rurales y el resto se está haciendo con fondos propios, por eso el ritmo no es el que quisiéramos, por eso
el plan es de mantenimiento, bacheo y pintado, y no vamos al ritmo que quisiéramos porque recibimos la provincia absolutamente fundida, pero nos estamos fondeando para lo que es todo el mantenimiento de rutas de rentas de la provincia y nuevas obras son financiamiento internacional. Estamos por iniciar otro pavimento como el de la 20, que va de Viale a Maciá, que ya tiene financiamiento de la CAF. Así que bueno, vamos buscando financiamiento internacional para las obras grandes. Pensá que si pusiéramos todo el inmobiliario rural en hacer pavimento, nos alcanza para hacer 50 kilómetros de pavimento nada más por año. Así que el financiamiento hay que buscarlo de otro lado, ¿no? Mira, justo Guillermo te iba a preguntar, porque decías que hay 20.000 kilómetros de caminos rurales en la provincia, y yo decía, ¿será un sueño muy lejano lograr que esos 20.000 kilómetros se transformen por lo menos en ripio para que un día de lluvia Pareciera que sí. no transitar con un camión, pero digo, que un productor pueda ir al médico, pueda llevar a sus hijos a la escuela? Ya me lo contestaste, me parece. Para asfalto sí, haría falta un endeudamiento igual a la mitad de lo que dio el Fondo Monetario de la Argentina, más o menos, eh, para llegar al asfalto, ¿no? Y Y bueno, lo para que se puede hacer ripio, es que es mejorar. una cosa intermedia que ayuda mucho. El ripio es intermedio y después hay alternativas. Y hay otra cosa más, me parece que es muy central. Los productores, por eso son buenos los consorcios que funcionan en muchas otras provincias o la participación de la gente de las comunas. Un camino de tierra uno sabe que es no transitable cuando está lloviendo o cuando llueve, es difícil de transitar con una 4x4, pero hay mucha cosa que es cuestión de detalle. Hay veces que un camino no se pasa por 20 metros, 40 metros, por una alcantarilla que está baja, que está rota, que está tapada, por una obra de arte. Entonces, está claro que lo que hay que hacer es, en esos caminos que uno no va a poder enripiar o poner brosa por un tiempo largo, bueno, hay que reparar, hay que sacar árboles que hacen sombra, hay que levantar alcantarillas, levantar caminos, cunetear, y esas cosas permiten que, bueno, después de la lluvia, 24 horas después se pueda circular, ¿no? Claro. Me parece que esa parte uno no tiene que ir por aspirar a lo máximo que no puede alcanzar, no atender esas cosas que hacen la diferencia en la diaria y que cualquier persona, bueno, de las que escuchan nuestro programa, cualquier persona rural sabe bien, un camino de tierra bien mantenido, con las alcantarillas limpias, bien cuneteado, en 24 horas es transitable. ¿Y cómo están interactuando en ese caso con los municipios, con las comunas que tienen, bueno, responsabilidad sobre muchos de esos caminos, ¿no? Bueno, justamente ahora se ha hecho un fondo fiduciario donde se van a poner los recursos ahí y acuerdo con las comunas que hagan acuerdo, se les financia, se les da el 100% del costo de la obra, pero se hacen cargo ellos de hacerlo, como con los consorcios. Así que estamos trabajando en eso, necesitamos mucho que los productores vean el detalle y acerquen ese detalle a los zonales de vialidad también para solucionarlo. Pero bueno, se va avanzando con distinta intensidad de acuerdo al departamento, a los equipos. Tenemos también los equipos de vialidad muy deteriorados, pues se ha puesto en marcha 50% de lo que había de equipos que estaban deteriorados. Nos faltan algunos camiones, que es otro punto importante para el traslado de brosa en la provincia. Así que estamos con eso en marcha y con las comunas se van arreglando con cada comuna, son acuerdos. No es obligación de las comunas hacerse cargo de los caminos provinciales, pero sí se va avanzando en hacer acuerdos para que se hagan cargo de algún tramo más, eh, teniendo las máquinas ahí y teniendo el control ahí. Y además tenemos 8 consorcios camineros y hay como 6 más consorcios de productores. Había 8 cuando llegamos, hay 6 más armándose, y es otra herramienta importante para esto, ¿no? ¿En qué regiones estos consorcios camineros? Mira, están distribuidos en varios lugares. Tenés uno en Maciá, eh, cerca de Urdinarrain hay 2, en Gilbert. eh, Ahí están distribuidos principalmente en el sur. Y bueno, y ahora hay 8 consorcios más, 6 consorcios más armándose. Santa Anita es un consorcio importante, eh, Gilbert, Maciá, Urdi, Urdinarrain, ahí son los consorcios, la zona donde están los consorcios, más al sur de la provincia. ¿Y cómo funciona esencialmente este tipo de consorcios donde intervienen los productores? Sabemos que los productores cuando intervienen, las obras, lo pudimos ver en algunos partidos de la provincia de Buenos Aires, mantienen muy bien justamente el estado de los caminos. Lo que la provincia le paga
un valor ya determinado por kilómetro de mantenimiento al consorcio a medida que van certificándose que se va haciendo el mantenimiento, ¿no? Y lo que ya son obras, lo llama obras de arte, obras estructurales, esas, si el consorcio encara hacerlo, se pagan directamente de la provincia. Es cierto que venía pagándose muy, muy atrasado. eh, Cuando nosotros llegamos teníamos 1 año y medio de deuda con los consorcios. Ahora no estamos conformes, estamos con 4 o 5 meses de atraso, pero, pero bueno, este se pone en régimen ahora que empieza a entrar los ingresos del inmobiliario rural que empieza a cobrarse en el mes de mayo. Ahí nos regularizamos con eso. Guillermo, gracias por este contacto. Tienen mucho camino por recorrer, ¿no? Está claro que se encontraron con una situación muy, pero muy difícil, con el reclamo permanente de los productores con causa, el reclamo, ¿no? Justificada. Y bueno, a trabajar, que tiene mucho por delante todavía. Sí, bueno, trabajar, y la verdad que gente muy comprometida la que se ha hecho cargo de vialidad. De hecho, son productores agropecuarios los que están a cargo de la organización de vialidad, del subdirector es dirigente conocido de Federación Agraria, porque bueno, quisimos hacer cargo de la provincia y tratar de sacar adelante acompañando a Rogelio Frigerio en su proyecto de transformar Entre Ríos y ponerlo en marcha de nuevo. Gracias por el contacto. Abrazo grande, Guillermo. No, gracias a vos. Un saludo a todos. Guillermo Bernaudo, tratando de poner en blanco sobre negro lo que está pasando desde el punto de vista de la infraestructura en la provincia de Entre Ríos, un reclamo de años de arrastre de parte de los productores entrerrianos.